noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto de encontrarnos nuevamente para seguir con nuestro diplomado. Voy a tomar lista rápidamente, por favor, solo a las personas que voy a mencionar, porque ya algunas he estado tomando su asistencia. Andrade Sergio. Anse Flores Paola. Presente. Barrera Vargas. Presente. Amalia Blades. Presente. Aquí. Muy bien, gracias. Ronald Carita. Fátima Cueto. Abigail Mamani. Presente, doctora. Hola, Abigail. Jorge Mercado. Jorge Mercado. Carlos Merlo. Presente, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Wilmer Portillo. Presente, doctora. Henry Rojas. Henry Rojas. Flor Yugra. Flor Yugra. Okay. Bueno, espero que hayan pasado un feriado tranquilo y para renovarnos, para mejorar nuestras fuerzas, mejorar nuestro estado de ánimo. Y ahora vamos a seguir con nuestro tema de manejo y liquidación de siniestros. En la parte que nos habíamos quedado, a ver, voy a empezar a compartir. Habíamos hablado ya del seguro de automotores y todas las coberturas básicas que tiene y cómo se las liquida o se las atiende en caso de siniestro. Y qué es lo que cubre además, ¿no? Cómo se afecta cada cobertura. Ahora vamos a seguir avanzando con la póliza de incendio, que es una póliza, sin acordar, bueno, acá tengo. La póliza de incendio, la básica, la que normalmente se la vende como póliza hogar, que tiene una cobertura de incendio, rayo y o explosión. Ahora, en la actualidad, esta póliza que se vende, que se comercializa a personas naturales especialmente para que quieren asegurar su casa, su departamento, han incluido otras coberturas como daños por agua, rotura de vidrios, inclusive algunas tienen robo, tienen, a ver, ¿qué otra cobertura más se me puede ocurrir? Cortocircuito, y les van adicionando una serie de coberturas que mejoran o levantan las exclusiones que existen en el condicionado general. Porque no se olviden que inicialmente esta póliza... a ver, por favor, está con el micrófono abierto. Alguien. Revisen sus micrófonos, por favor. Bueno. Ya cerraron. Bueno, entonces les decía que inicialmente esta póliza se había comercializado como una póliza que exclusivamente cubría incendios, rayo y o explosión. Pero ahora ya tiene unas coberturas adicionales que expresamente levantan exclusiones que existen en el condicionado general. Cuando esta póliza es afectada, esta póliza normalmente
se pacta con declaración de inventario, porque se asegura el hogar, la casa y el contenido. Entonces, normalmente se pacta con declaración de inventario. Y se fija una franquicia para afectar cada cobertura. En estas pólizas normalmente existen también sublímites. Que habíamos hablado de que los sublímites eran los montos que se establecían como fijos para atender determinada cobertura, que eran ajenos a la suma asegurada. Si yo he asegurado mi casa y el contenido en $100,000 para la cobertura de incendio, rayo y o explosión, en los diferentes en las diferentes condiciones adicionales que solicitan los vidrios, me pueden fijar un sublímite, porque jamás mi pérdida va a ser de $100,000 en caso de un evento. Entonces ahí, de acuerdo a los vidrios que tengo, me sugerirán, me asesorarán o yo pediré que mi cobertura máxima en caso de un evento sea de $2,000 con una franquicia de 50. Eso equivale que si yo sufriera una rotura de vidrio por una situación accidental, entonces puedo afectar mi póliza pagando la franquicia y la cobertura que me darían sería dentro de... Si no, o sea, no, imposible que yo pueda asegurar sin verificar o la compañía me diga tiene vidrios especiales, vidrios de seguridad, vidrios blindados que puedan exceder el límite de la cobertura. Toda esa valoración se la hace en el momento en que me hacen además la inspección preriesgo, ¿verdad? Porque la inspección preriesgo en este tipo de seguros es obligatoria, así como el presentar un inventario valorado. ¿Qué quiere decir un inventario valorado? Si yo voy a asegurar, ¿cómo puedo presentar un inventario valorado? Sí puedo hacerlo porque voy a poner un valor a todos los muebles y los bienes que tengan en mi domicilio de acuerdo al monto que más o menos he comprado y que eso constituye ya en una declaración, porque le estoy poniendo un límite máximo, es como si le estuviera el límite máximo de reposición en caso de un eventual siniestro. Bien, entonces, la póliza de seguro de incendio es fácilmente atendible en caso de siniestro. Acá se utilizan los valores de reposición, los documentos que se solicitan son simplemente en caso de que la compañía requiera de una información pertinente sobre el evento que están denunciando. Por ejemplo, si ha sucedido una rotura de vidrio, lógicamente la compañía pedirá una inspección y una cotización del vidrio y el pago de la franquicia. Si no pueden hacer la inspección, bastará con que el asegurado mande una fotografía para demostrar que el daño ha ocurrido y la cotización para la reposición del daño y cumplir con el pago de su franquicia. Si bien hubiera un evento que causara mayor daño, como ser un incendio a causa de un cortocircuito, entonces ya en ese caso el asegurado, además de denunciar a la compañía, seguramente ha tomado todas las medidas pertinentes, como ocurre en caso de que sea un incendio, ¿no? Ha pedido ayuda a bomberos, además ha puesto a buen resguardo los bienes que podían sufrir más daño, etcétera, etcétera. Y al momento de la inspección, la compañía verifica todos esos daños y lo único que le pedirá en ese caso será su declaración, que la debe plasmar en un formulario de denuncia, y el informe de bomberos para que con eso se evidencie que el hecho ha sido accidental. Es un tema más sencillo en la póliza en esta póliza, cuando ya se van afectando coberturas independientes, porque el tema es simple, es de un domicilio que no requiere mayor análisis, que no va a tener bienes especiales, salvo que la póliza la haya asegurado así, y ustedes ya leyendo la cláusula podrán determinar qué documentos necesitan
si es necesaria la intervención de un ajustador por la magnitud. Al momento de recibir el siniestro, ustedes ya van a poder evaluar las circunstancias. Bien, continuemos entonces. Luego viene la póliza del seguro de transporte. Esta póliza de seguro de transporte cubre pérdida total y pérdida parcial de los bienes que están protegidos durante la travesía a consecuencia de un accidente del medio transportador. Normalmente en estas pólizas interviene un ajustador, porque se requiere que haga, primero que haga una inspección en caso de mercaderías, por ejemplo, que el vehículo estaba transportando cualquier tipo de mercadería. Es importante que al contar con la aplicación, el ajustador lo primero que va a hacer es una inspección. Lógicamente que en estos casos también la compañía puede puede apoyar en la inspección para tener su propia valoración. Pero no se olviden que el ajustador siempre actúa como si fuera la compañía, aunque el ajustador debe ser elegido de acuerdo a la póliza y a las condiciones que se han pactado de una terna. El asegurado debe elegirlo de una terna, pero quien paga ese servicio es la compañía. ¿Y por qué en seguro de transportes es mejor que intervenga un ajustador? Porque necesita efectuar cálculos más precisos. Por ejemplo, necesita, al momento de hacer una inspección, estos señores ya tienen la experiencia suficiente como para poder determinar y separar la mercadería que está dañada o de la mercadería que es recuperable, si es pérdida total o si es pérdida parcial. Además, al momento también de solicitar la documentación, va a pedir todos los documentos que respalden el valor con el que la suma asegurada con la que ha salido el embarque a partir de la aplicación que se ha emitido en la póliza de seguro de transporte. No olvidemos que las pólizas de seguro de transporte se manejan por aplicaciones. Y cada aplicación describe exactamente cuál es la suma asegurada, la vigencia, la travesía, por qué medio transportador y qué tipo de mercadería está llevando. Por lo tanto, una vez que el ajustador tiene esa información, es mucho más fácil para él determinar y pedir la documentación que va a necesitar para hacer el ajuste correspondiente. También estas pólizas de seguro de transporte tienen franquicia. Entonces, al momento de hacer el ajuste de pérdidas, que es lo que se llama al informe que emite un ajustador luego de que ha evaluado un siniestro, va a descontar todos los montos que corresponden por el tema de franquicias, no se cubre impuestos, en algunas pólizas cubren pérdida de beneficios, y adicionalmente va haciendo el ajuste, ya discriminando por partes a qué corresponde en la atención del siniestro esa indemnización que estamos efectuando. Por lo tanto, en este tema de seguro de transporte es mucho más fácil cuando atendemos, porque lo único que nosotros tenemos que revisar, primero, la póliza y su contenido, porque puede que el ajustador también se equivoque. Entonces, cuando ustedes reciben el informe del ajustador que prácticamente ha hecho el trabajo operativo, el trabajo de campo, que ha ido, que ha revisado, que ha discriminado la mercadería, que ha ido a averiguar por qué se ha volcado, que ha pedido la documentación, la ha analizado, ha hecho su ajuste, ha revisado toda la documentación respaldatoria, porque muchas veces la mercadería no solamente es que nos presenten las facturas, ¿no? A veces el asegurado nos presenta cuadros de costo, perdón, cuadros de costo que tienen, que normalmente se llevan, se efectúan en las empresas donde están insertados todos los ítems que corresponden a un proceso de producción. Entonces, o a un proceso de venta, ¿no? De mercadería que están importando. Valor FOB, valor CIF, seguro de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos términos
ya los ajustadores los manejan con mucha experiencia y con más soltura que nosotros, que no podemos estar revisando con toda exactitud si el valor CIF corresponde, si el valor FOB está correcto, si tenía seguro, si ha renunciado al seguro en su aplicación. Entonces, todas esas cosas el ajustador ya nos va a hacer conocer. Por lo tanto, cuando nosotros recibamos el ajuste que nos diga en los daños a la mercadería se han estimado en tanto, se establece una pérdida total, la suma asegurada es de 50,000, la pérdida total asciende a 12,000 dólares, y de la cual se hacen las deducciones, franquicia, impuestos, todo lo que corresponde, resultando un monto a indemnizar. Entonces, en ese momento, ustedes sí pueden revisar si el ajustador ha hecho una evaluación correcta del reclamo, inclusive hasta, como ya se trata de sumas y restas en los cuadros que les están mandando, ustedes pueden revisar el ajuste, porque no, una vez que uno adquiere la destreza, no es complicado, no es difícil. Son términos técnicos que se utilizan, pero ya con la destreza uno ya puede manejarse fácilmente con eso, con los documentos en la mano, y más con la guía que ya tiene del informe del ajustador. Si el ajustador ha determinado pérdida total o pérdida parcial, también existe el último elemento que es el recupero. Cuando hay seguro de transporte, siempre la compañía tiene el derecho primero al recupero, porque si se ha dañado la mercadería en forma parcial o en forma total, está ahí dañada, está ahí, no ha desaparecido, ¿no? Porque existe. Entonces, ¿qué corresponde? Que la compañía, a tiempo de indemnizar ese siniestro, se haga cargo del recupero. Y el recupero se puede monetizar para minorar el costo que ha erogado la compañía al pagar el siniestro. Sin embargo, algo que también hay que tener en cuenta es que muchas de las empresas que toman seguro de transportes para su mercadería, por ejemplo, Companex, Nestlé, Coca-Cola, tienen una cláusula y la exigen específicamente, que es una cláusula de derecho de marca. Y esa cláusula prohíbe a la compañía vender el recupero con las marcas que los identifican, ya sea como importadores del producto o o que tengan la franquicia en Bolivia. Por ejemplo, Coca-Cola no podrían vender con la marca, quizás la podrían vender sin la marca y en forma muy, primero a los funcionarios, a ver si ahí salen y después recién en el mercado, pero así ofrecerlo como si fuera un producto que está de oferta y que nosotros lo tenemos de oferta y lo vamos a vender muy barato, porque claro, no lo vamos a vender en el mismo precio, no podemos hacerlo. Es más, hay algunos productos a los cuales estamos obligados pese a que tenemos el derecho al recupero por normas de salubridad, deben ser incinerados. Entonces, ahí ya la póliza expresamente lo determina, ¿no? De acuerdo a la actividad a la cual se dedica el asegurado. Entonces, como ustedes verán, es tan importante el momento de la suscripción de la póliza, porque cuando se atiende siniestros, nosotros vamos a atender el siniestro tal y cual ha sido suscrita la póliza. No nos vamos a inventar, ni nos vamos a imaginar, ni le vamos a poner, si una coma está mal puesta, que a veces eso ocasiona que cambie el texto de una frase o de una oración, lamentablemente puede ocasionar un problema en la atención del siniestro, la vamos a tener que interpretar así. Ahora, ya más allá entra en la práctica el hecho de que cualquier ambigüedad favorece al asegurado. Por lo tanto, esto refrenda lo que les estoy mencionando, de que el momento de la suscripción de la póliza es tan importante para la atención de un siniestro. Porque no podemos dejar de ninguna manera cabos sueltos que nos lleven a la ambigüedad y no sepamos cómo atenderlo al asegurado.
¿Por qué? Porque la póliza acá dice A y más abajo dice A, pero con otros términos. Entonces ahí como que los que atienden siniestros se sienten atados de manos, porque no se olviden que más allá de que nosotros tenemos como funcionarios de siniestros, tenemos la obligación de cumplir con lo pactado en la póliza y de atender al cliente dentro de los límites establecidos para no perderlo, para que la compañía no tenga una mala imagen, para que no se sientan defraudados. También tenemos procesos internos que nos regulan. También tenemos procedimientos. Entonces, no podemos saltarnos ninguno de esos procedimientos, porque si bien hemos atendido bien a un cliente, más tarde, cuando nos hagan una revisión de nuestros siniestros, nos pueden observar eso y nos puede ocasionar un problema ya de responsabilidad dentro de nuestro trabajo. De esa manera, todo lo que ustedes hagan en atención de seguros y que no esté específicamente señalado en la póliza al momento de hacer una liquidación, como esto, por ejemplo, de que es pérdida total. El siniestro ha sido pérdida total, pero el asegurado, no, el siniestro, el ajustador ha declarado pérdida parcial, pero el asegurado no quiere que sea pérdida parcial porque el otro material está, no sé, abollado, está raspado y quiere que sea pérdida total. Porque hay asegurados exigentes así, que por cuidar la imagen no aceptan mercadería magullada. En ese sentido, ustedes para cambiar la opinión del ajustador, para cambiar esa posición, tendrían ya que obtener una autorización expresa. No pueden decidir por ustedes mismos para decir, ay, no, pues, no pelearé con el asegurado. Entonces, es importante que ustedes trabajen también dentro de los límites que les han establecido en su compañía, porque no podemos nosotros a libre albedrío cambiar cualquier disposición que esté estipulada en la póliza y que lamentablemente afecte la atención del siniestro. Tenemos que obtener una autorización. Pero eso sí, a tratar de hacerla en el tiempo más breve posible para que no estemos incurriendo en la demora, ¿no? De no poder resolver inmediatamente cualquier eventualidad. El seguro de infidelidad, como se lo llama, o 3D, destrucción, deshonestidad y desaparición. Cuando ocurre un siniestro que afecta este tipo de seguro, ya habíamos hablado que de acuerdo al suceso se pueden afectar los 3 convenios: fidelidad de empleados, robo y o asalto fuera y dentro del local y falsificación. Entonces, de acuerdo a la ocurrencia del evento, ustedes ya aplicarán las condiciones de la póliza para verificar qué elementos necesitan para la atención del siniestro. El primer elemento, si fuera una fidelidad de empleados, que ustedes van a necesitar, seguramente es verificar si no excede la suma asegurada. Siempre ustedes tienen que estar dentro, o si ha pagado la prima, o si realmente es un empleado, porque ahí pedirán, ¿no? Tiene que demostrar que es empleado, o de acuerdo a las condiciones de la póliza, tercero, contratista, subcontratista, guardia de seguridad, lo que diga la póliza. Tienen que verificar que haya hecho la denuncia a tránsito, tienen que verificar si el empleado está nominado con un monto afianzado o si solamente es un sublímite para esa póliza. Tienen que verificar además la existencia de las condiciones precedentes, si el asegurado ha cumplido con esas condiciones. Y de una y otra manera estos ajustes se hacen más simples. ¿Por qué? Porque es el asegurado el que tiene que demostrar el daño que ha sufrido. Nosotros simplemente nos vamos a abocar a revisar. Y como si es una fidelidad de empleados y denuncia que han descubierto un abuso de confianza de un empleado que había estado sacando mercadería sin efectuar los depósitos por concepto del costo de esa mercadería. Entonces, en estos casos, muchas veces también es necesaria la asistencia de un ajustador. ¿Por qué?
porque hay que hacer ese tipo de relevamiento de información, informes de auditoría, lo primero que se va a pedir, ¿no? ¿Desde cuándo se ha detectado esa desaparición? Porque una cosa es que denuncien el siniestro el día en que lo han descubierto. Lo hemos descubierto que había estado sacando mercadería y no estaba ingresando el monto del producto, el monto económico. Ok, entonces, pero ¿desde cuándo ha ocurrido eso? Entonces, ya se le va pidiendo documentación a la empresa que demuestre desde cuándo ha tenido el daño. Porque una cosa es la fecha de descubrimiento del siniestro y otra cosa es la fecha de ocurrencia, desde cuándo el empleado ha estado efectuando esa acción. Y no se olviden que puede ser que haya estado efectuando desde antes de la vigencia de la póliza. Entonces, todos esos elementos se los tiene que tomar en cuenta al analizar el siniestro y todo está escrito en la póliza. Cómo hay que analizarlo, qué documentos hay que pedir, qué condiciones precedentes, cuáles son las exclusiones. Y normalmente para esto también se utiliza muchas veces para evitar las susceptibilidades de que el asegurado piense que se ha hecho una mala evaluación de su siniestro, se hace el nombramiento de un ajustador. El ajustador hace la misma función básicamente que cuando hace el tema del seguro de transporte, ¿no? Pide los informes de auditoría, va a hacer una revisión. Si es alguien que se ha apropiado de dinero, igual va a verificar los depósitos, habla con los clientes que han pagado, verifica los depósitos de los bancos, o sea, hace todo un trabajo minucioso para llegar al ajuste final y además determinar la procedencia o no del siniestro, porque dentro de todo ese interín que se está pidiendo documentación o no, puede encontrarse circunstancias que hagan el siniestro no pagable. En robo y asalto la cosa es mucho más fácil porque lo primero que se hace es verificar si se ha denunciado, si el robo ha sido con violencia y si el asegurado ha procedido a la denuncia correspondiente, y luego tiene que demostrar la existencia de cuánto tenía en el monto, en valores que él está declarando que le han robado. ¿Y cómo lo demuestra? Ustedes dirán, ay, no, pero es que puede decir que tenía 100,000 y no tenía. También ahí se pone sublímites. Sí, por decir, ¿no? Puede tener el cajero puede tener en su escritorio el cobrador hasta 5,000 bolivianos. Si se le ha perdido 10,000 bolivianos, qué penas, la compañía solo le va a pagar hasta el límite si el siniestro es procedente. En caja fuerte puede tener hasta 20,000 dólares. El asegurado no puede reportar más de esa pérdida porque ya se le ha aclarado que se le va a cubrir por cualquier robo y asalto que haya ocasionado pérdida de dinero de valores hasta ese monto. Entonces, como verán, la póliza también tiene sus candados. No es que nosotros asumimos el riesgo abiertamente. Tiene sus candados. Y para ello, lo mismo pasa en la falsificación. Tiene que intervenir la autoridad pertinente, demostrar que ha ocurrido el hecho y demostrar que además el empleado ha recibido de buena fe el dinero o los documentos que estén imputados de falsos. Y muchas, ustedes se preguntarán, pero si tiene que hacer la denuncia, ¿cuándo le paga la compañía? Porque si sabemos que cualquier denuncia es hasta que lo pillen al ladrón o al que ha robado o al que ha falsificado, no. Algunas, en general, todas estas pólizas establecen la obligatoriedad de presentar la denuncia a la FELCB. Una vez que han presentado la denuncia, ya el proceso judicial corre su curso de acuerdo al procedimiento que existe en ese ámbito. Entonces, la compañía, por lo menos en algunos casos en la que se puede identificar, por ejemplo, infidelidad de empleados, si se ha identificado al empleado y se le ha iniciado un proceso penal, por lo menos hasta la imputación.
por lo menos. Una vez que se lo ha imputado, la compañía le paga. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Porque primero que la compañía tiene que tener la certeza de que el asegurado está actuando como si no tuviera seguro. Y no puede dejar abandonado el proceso ni en la FELCB, ni por fidelidad de empleados, ni en el tema de falsificación, porque tiene que demostrar el interés que está poniendo, ya que cualquier hecho que afecte el recupero o la subrogación de derechos que tiene la compañía puede ocasionar que la compañía deslinde su responsabilidad en el siniestro. Entonces, él tiene que demostrar que está actuando diligentemente. ¿Y cómo lo demuestra? Cumpliendo las condiciones de la póliza. Señores, compañía de seguros, he denunciado una fidelidad de empleados por abuso de confianza, he hecho la denuncia en la FELCB, ya se han abierto las investigaciones y ya se han imputado. Ya se ha demostrado el monto a pagar, aquí tienen la imputación, entonces necesito que me pague. La póliza establece hasta la imputación y se le paga. Hay pólizas que solamente establecen hasta la denuncia. Entonces, basta con hacer la denuncia, introducir la denuncia y lo dejan ahí. Pero la compañía, en su derecho, como hay un empleado y demás, exige al asegurado, tiene que seguir el proceso porque además tiene la obligación el asegurado de actuar diligentemente para evitar que ese siniestro, por perjuicio ocasionado a la compañía, no tenga cobertura. Entonces, en estos casos, la liquidación que se puede hacer es sencillísima. En seguros de responsabilidad civil, Una que son consulta, por daños ocasionados. ¿Cuál es el asegurado? Perdón. una consulta. De los cuales Sí, ¿quién me habla? Wilmer. Hola, Wilmer, ¿cómo estás? Bien, Te escucho. en el seguro de 3D, en el tema de falsificación, en el caso de que un tercero falsifique una póliza y presente a cualquier institución pública, y ocurre el siniestro y después la institución nos hace el reclamo a la empresa de seguros. ¿Qué póliza, en este caso, qué póliza de seguro se aplica? Pero está el tercero Por que ha ejemplo, falsificado la póliza, ¿quién es? ¿Un tercero de dónde? ¿Un X? ¿Alguien que, uno de afuera? Sí. No, ahí no hay ni póliza. Simplemente la compañía por cuenta propia, si es su póliza, va a iniciar una acción penal contra el que ha falsificado la póliza, porque le está ocasionando un daño a su imagen, ha presentado una póliza falsa y además seguramente para beneficiarse. Y eso ese es el principal, la tipificación de falsificación, ¿no? Quien falsifica buscando un beneficio inmediato. En este caso se ha falsificado la póliza y la ha presentado a una institución y la institución por X o Z razón ha evidenciado que esa póliza es falsa, va a comunicar a la compañía. Entonces, ¿qué corresponde? La compañía va a hacer su investigación interna, va a recibir la póliza, va a verificar qué funcionarios han emitido, porque lógicamente pueden estar involucrados funcionarios. Ahora, si esa fuera la figura, porque puede haberla presentado un tercero, pero puede haber falsificado con ayuda de funcionarios. Entonces, si esa fuera la figura, las compañías también, les cuento que tienen pólizas en otras compañías. Es una exigencia de la APS, tienen que asegurar sus bienes y también tienen sus pólizas de multirriesgo y estas pólizas de infidelidad. Entonces, seguramente la compañía no afectará su póliza, pero si determina que hay un funcionario involucrado, le va a iniciar una demanda penal. Y eso está dentro de lo estipulado en la ley laboral. Tú sabes que el artículo 16 determina que si un empleado
ocasiona hechos ilícitos y demás, además de recibir la sanción de ser despedido, va a ser pasible a sanciones penales, porque la compañía está en todo su derecho de que si tiene la menor sospecha de que ese funcionario ha intervenido en la falsificación de esa póliza y le ha dado a ese tercero. Puede ser porque el tercero a él le ha dado la prima y no la ha declarado y ha salido la póliza falsa que ni siquiera está en el sistema. O sea, puede haber una serie de circunstancias. Pero en ese caso, la compañía la responsable es la compañía. Ahora, la compañía le iniciará la acción penal al tercero si ningún funcionario estaba involucrado, tiene que hacerlo, ¿no? Hasta demostrar por qué razón el tercero ha falsificado una póliza. Y si la póliza realmente es falsificada, ¿no? O sea, la falsificación hay que demostrarla también. Pero ahí no se afecta, o sea, en el hecho que tú me estás, no hay, en ese momento no hay ninguna póliza a afectar. Es un tercero X que no sabemos quién es, ha falsificado una póliza, la ha presentado a una entidad pública, la entidad pública la ha detectado y comunica a la compañía. Le dice, señores, me han presentado esta póliza que suponemos, presumimos que es falsa. La compañía la revisa y lo primero que hace es una valoración interna, ¿no? Antes de decirles si es falsa, no es falsa, no. Hace una valoración interna, además ya de abrir la demanda penal contra el tercero que la ha presentado, y para ver si no ha sido también, si no están involucrados sus funcionarios. Ese es el tema. ¿Tienes alguna duda o alguna aclaración? No, está bien, gracias. Ya. ¿Podemos continuar? Les decía que en el seguro de responsabilidad civil, pese a que existen diferentes coberturas para responsabilidad, identificadas como profesional, ambiental, patronal, de ascensores, etcétera, etcétera, normalmente podemos dividir en dos tipos de responsabilidades. La contractual, que es a través de un contrato o un acuerdo, y la responsabilidad extracontractual, que son todas las demás responsabilidades. En ese caso, cuando un asegurado afecta la póliza de responsabilidad civil, lo primero que nosotros tenemos que pedir, lo primero, es la carta de reclamo a nuestro asegurado, la carta de reclamo. No estamos hablando de responsabilidad civil de automotores, porque ahí ya les he explicado cómo se determina la responsabilidad civil. No es una póliza de responsabilidad civil normal. Lo primero que cuando el asegurado quiere afectar su póliza y dice, qué sé yo, mis trabajadores estaban realizando y han hecho caer una tabla sobre un vehículo que estaba pasando, o sobre un señor le ha caído una piedra y le ha causado daño, y nos está reclamando. Perfecto, esa va a ser una responsabilidad extracontractual. ¿Cuándo se afecta? ¿Cuándo ya la cobertura está afectada? Cuando el afectado, perdón la redundancia, hace su reclamo al responsable. En forma verbal, en forma escrita, a través de la autoridad, cualquiera sea la modalidad, pero ya existe un reclamo formal. Entonces, ese reclamo formal ya es el primer documento bajo el cual el asegurado está activando la cobertura de responsabilidad civil. Si no cuenta con ese documento de que le están haciendo responsable, de oficio la compañía no puede ir a decir, señor, usted le había causado daño, tiene una póliza de responsabilidad civil, ¿qué daño le ha causado? No. El asegurado tiene que demostrar que lo están haciendo legalmente responsable. ¿Y cómo lo están haciendo legalmente responsable? Con la carta de reclamo o la acción de reclamo formal. Y eso es el primer documento que tiene que presentar a la compañía. Mientras no exista eso, no tenemos la certeza de que nuestro asegurado ha sido responsable o de que le está reclamando. El señor no quiere, o el afectado no quiere problemas, no quiere nada, o el daño no ha sido fuerte, o no sé, cualquier cosa. Y se fue y no reclamó y nunca más apareció. Entonces,
lo primero que tiene que dar inicio a que se active la cobertura de responsabilidad civil en una póliza de responsabilidad civil es el reclamo del afectado. Luego ya los ajustes que se hacen, normalmente se indemnizan o se reparan los daños que se han ocasionado, o se procede a pagar a la asistencia médica si ha ocasionado un daño personal, o se negocia o se concilia, pero ya eso está más, son daños que van más allá de obtener cotizaciones, personas que reparen el daño, o centros médicos que reparen, no que reparen, que atiendan al afectado. En ese caso ya son ajustes normales, son ajustes comunes. Lo único que yo sí les puedo decir, que en responsabilidad civil, primero, si es indemnización, no se descuenta impuestos. Hay muchas compañías que cuando hacen un ajuste y le dicen, sí señor, le vamos a pagar, le vamos a indemnizar, no sé, los daños, como usted se va a hacer reparar, los daños que le ha causado nuestro asegurado son 20,000 bolivianos, menos el 13% de impuestos que usted va a recibir por las facturas, le vamos a pagar menos los 1,300, 2,600, 17,300, algo así. No. En responsabilidad civil, cuando es indemnización, se paga el monto que se ha pactado. No es susceptible de ningún descuento por impuestos, ni por franquicia, ni por nada. Cuando la compañía va a asumir la reparación, la refacción, la reposición, la compañía se va a beneficiar al comprar, o al reparar o al reponer con la factura. Entonces, en ese caso no es una indemnización, está de por medio un intercambio de servicios. Y claro, la normativa vigente en tributaria dice, ¿no?, que cuando hay un intercambio debe existir factura. Por lo tanto, en ese caso sí la compañía podrá pedir la factura a su favor y entregarle al asegurado el bien o la reparación o pagar el centro médico y resarcirlo del daño. En ese caso, en ese único caso sí. Tengan mucho cuidado cuando hacen sus ajustes por indemnización en responsabilidad civil, que no interviene compra de servicios o pago de servicios que la compañía haga, y están negociando directamente con el asegurado, no tiene ningún tipo de descuento, especialmente relacionado a impuestos. Doctora, una pregunta. Sí. Sobre el plazo del aviso de siniestro para esta póliza, ¿contaría a partir de la carta de reclamo del afectado o de la fecha que ha sucedido el evento? No, de la fecha que ha sucedido. A ver, si reclama en temas de responsabilidad civil, puede ocurrir que el responsable se haya escapado, no quiera asumir su responsabilidad, no se haya dado cuenta de que ha ocasionado y desaparece, ¿no? Nunca lo han encontrado. Pero el afectado ha averiguado y ha podido obtener la información de que ese señor había tenido una póliza en una compañía. Entonces, en el momento en que él se apersona a la compañía y dice, mire, yo he tenido un siniestro en tal fecha y este señor se ha escapado, nunca ha denunciado y yo me he enterado de que tiene una póliza, aquí está, estoy haciendo mi reclamo. Y voy a iniciar una acción, porque tampoco va a averiguar de la nada, ¿no? Ha tenido que iniciar alguna acción a través del tránsito o del APS, a través de alguna entidad, para que le den la información de que este señor tenía pólizas. Entonces, a partir de esa fecha de que el afectado está haciendo el reclamo, la compañía ya empieza a atender como aviso de siniestro. De rechazar y decirle, no, es que el asegurado no ha comunicado oportunamente. El afectado puede demostrar que el asegurado ha querido eludir su responsabilidad y que es él quien ha tenido que averiguar que si tenía una póliza de responsabilidad civil. Y eso lo establece el Código de Comercio. En temas de responsabilidad civil, es un tema muy delicado,
sobre cómo deslindar la responsabilidad al haber causado un daño. Entonces, no es que la compañía pueda decirle, no señor, es que el señor tenía aviso de siniestro de 10 días y usted no nos ha avisado en 10 días. No, porque el asegurado ha sido irresponsable. Y inclusive la compañía puede convocarlo al asegurado para que asuma su responsabilidad y decirle, señor, usted, ¿por qué no ha comunicado el siniestro? Se nos está comunicando ahora y necesitamos esto, esto, esto. Y en ese sentido ya entra las condiciones de la póliza que se ha pactado, porque ese tipo de situaciones no puede ocasionar que el afectado quede sin protección si existe una póliza. La compañía no puede eludir su responsabilidad. Si el afectado ha acudido ya a través de un reclamo formal, hecho por una autoridad, a través de un juicio. Ahora bien, puede ocasionar que la compañía le diga al asegurado, señor, no le vamos a pagar, usted tiene que asumir su responsabilidad, ya tiene un proceso, ahí el asegurado verá cómo va a asumir esa responsabilidad. De acuerdo a las condiciones puede ocurrir, pero normalmente si el afectado no conocía que tenía póliza, ha hecho todas las gestiones para averiguar, para que el causante del daño le responda los daños materiales o personales que le ha causado. Le inicia un proceso judicial, una acción policial, no sé qué cosa, y le dan la información y presenta a la compañía. La compañía no puede dejar de atenderlo al asegurado, no puede. Porque al afectado. Porque el afectado está reclamando en el momento en que él se ha enterado de que el responsable de los daños tenía una póliza. Entonces, el aviso de siniestro pacta para el asegurado. Por eso el asegurado tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En efectuar esas omisiones, porque puede que la compañía acuda a algún condicionado que tiene de exclusión y no atender el reclamo. Puede que sí. Pero normalmente el Código de Comercio establece que no se puede eludir la responsabilidad. ¿Alguna consulta? No, doctora, está bien. Gracias. Okay. Doctora, una pregunta. ¿Y qué pasa, digamos, si están construyendo al lado de una casa? Pero, y bueno, la construcción ha hecho, no sé, algo en los cimientos que afectan mi casa, la pared, digamos. Y obviamente con el tiempo recién se van a ver los daños en mi pared ocasionados a, no sé, a la construcción que han hecho, ¿no? Entonces, eso igual da lugar a que se pueda afectar esta responsabilidad civil, porque por decirle, construyen en enero y recién yo estoy viendo los daños en octubre en mi pared. ¿No importa el tiempo? No, lo que pasa es que cuando existe, a ver, este tipo de responsabilidades para la construcción tiene una póliza especial de todo riesgo de construcción. No es póliza de responsabilidad simple. Y esa póliza de todo riesgo de construcción tiene toda una serie de condicionados. También está dividida por cláusulas. La cláusula, por ejemplo, tiene 5 cláusulas, si no me equivoco. La cláusula A, que cubre los riesgos y los daños que sufre el propio asegurado. Si no me equivoco, a partir de la cláusula E y D, cubre daños a terceros. Pero esas cláusulas específicamente señalan que para cubrir daños a terceros por remoción de muros, por desestabilización de suelos, por todas esas cosas que ocasionan cuando hacen construcciones, tienen que tener un endoso específico. Y si el asegurado no solicita ese endoso específico, no está cubierto bajo ese tipo de daños a terceros, de esas responsabilidades. Entonces, como verás, el tema de las construcciones tiene una póliza especial, que es la de todo riesgo de construcción. Y ahí están determinadas
todas las condiciones bajo las cuales se va a atender un daño causado a un tercero a causa de una construcción. No toman la misma póliza de responsabilidad civil, por si acaso. Ya las compañías, para evitar este tipo de contratiempos, lo que tú me estás mencionando, ya han establecido pólizas especiales, con coberturas especiales, con exclusiones adicionales, con condiciones particulares también, ¿no ve? Como las que les estoy mencionando. Y además, esas coberturas que les menciono que cubren daños a terceros, tienen sus propias exclusiones. Y si no tienen levantadas esas exclusiones por el costo de una prima adicional, porque hay constructores que no las levantan, las tienen ahí, las tienen a ver si no les pasa algo, ¿no? Pero hay otros que sí las levantan. Y las levantan con endosos adicionales que permiten que en caso de siniestros esos eventos sean atendidos. Entonces ahí, ante el primer reclamo que le hace el señor vecino afectado a los 3 meses, a los 2 meses de que ya empezaba a sentir los daños, salvo, no importa en qué momento haya ocurrido. En construcción, ¿cuándo se evidencia el daño? En el momento en que lo has descubierto. En ese momento se evidencia el daño, porque tú no puedes imaginarte que esta rajadura que ha empezado a aparecer es porque hace 2 meses el vecino ha hecho un movimiento de tierras para hacer un parqueo, por decirte, ¿no? Entonces no puedes imaginarte eso. Y si ya empiezan las rajaduras, lo primero que vas a hacer, si es colindante tu muro con el del vecino que está construyendo o removiendo, vas a ir a reclamarle a él. Ese es el tema de estas pólizas de todo riesgo de construcción en responsabilidad civil, que los daños no son inmediatos, no se evidencian inmediatamente. Por eso, además, tienen unas vigencias y tienen que decir cuánto tiempo va a durar la construcción. Porque tampoco pueden hacerse responsables de que si ya ha terminado la vigencia de la póliza, ¿no? Porque toman la póliza por el tiempo que va a durar y si no la van renovando. Si ha tomado la vigencia de la póliza, vaya un señor que ha descubierto y quiera afectar la póliza, si ya no está vigente. Entonces, son pólizas, y estas pólizas han salido a exigencia de los bancos. Es para dar crédito a los que hacen construcciones, les piden esta póliza. Les piden esta póliza. Entonces tiene pues ya unas condiciones bien específicas. No se la puede atender con una póliza simple de responsabilidad civil. Otra cosa es que se haya caído la pared del vecino y haya afectado a mi jardín, por decirte, ¿no? Mi pared no tenía construcción, yo tenía una póliza de responsabilidad civil, ahí puedo ir a reclamar de algo. Se ha caído su pared, pero por construcción tiene que ser por una póliza específica de todo riesgo de construcción. Excelente. Y doctora, una consulta más. Por decirle, ¿están en alguna, no sé cómo decirlo, pero hay algunas responsabilidades, más que todo cuando se refiere a la salud de otra persona, pero que las consecuencias, no sé, que a causa de un accidente, digamos, no sé, que se me cayera un ladrillo de un edificio o alguna otra cosa, y que evidentemente ya sufro daños, no sé, una contusión, algo, pero que a la larga, con el paso de los años, ¿qué tal si pierdo el olfato o la vista o algo que realmente perjudique en mi salud? ¿Esto también se puede ver afectado con una responsabilidad civil? Sí, si yo he causado como asegurado daño a un tercero o habiéndole ocasionado este tipo de daño personal, no olvidemos que nuestras pólizas tienen una cobertura, ¿verdad? O perdón, un límite, una suma asegurada. Entonces, cuando nosotros decimos, viene el asegurado a la compañía y dice, bueno, compañía, he tenido este evento, me están reclamando, quiero afectar mi cobertura de responsabilidad civil. Y empezamos a hacer los gastos médicos, ¿no? Porque si está cubierto, ha causado daños, el señor le está reclamando, no tenemos por dónde excluirlo. Entonces,
los gastos médicos le va cubriendo la compañía se da cuenta de que si seguimos así y no llegamos a una negociación con el afectado, puede llegar hasta el límite de su cobertura. Normalmente las compañías en temas de responsabilidad civil prefieren llegar a una conciliación pronta, porque con una conciliación no siempre se llega a pagar el límite de la cobertura de la suma asegurada. O sea, no es lo mismo llegar a una conciliación por $3,000 que pagar $40,000 que tiene esa cobertura, porque no se olviden que las coberturas de responsabilidad civil no son bajas. Entonces, prefiere normalmente llegar y aplicar la habilidad de conciliar y negociar y firmar acuerdos transaccionales. Pero hay personas, como las que me mencionas, que dicen, no, yo no sé qué consecuencias puedo tener en el futuro. No sé hasta cuándo pueda yo, no sé, pues si voy a perder el olfato o me va a dar sinusitis a consecuencia de esto, ¿quién va a pagar mis atenciones médicas? En esos casos sí se atiende. Ya, o sea, un poco que la compañía se vea acorralada porque va a tener que pagar su cobertura, pero tiene otros elementos, de decirle, sí señor, posiblemente, pero usted tiene que demostrar eso fehacientemente con un certificado médico. Entonces, en este momento que queremos negociar o al momento que vamos a negociar, nosotros vamos a hacer una evaluación médica con su médico de confianza, donde él establezca si ya se le puede dar de alta y si esto va a tener consecuencias en el futuro. De no ser así, le ofrecemos pagar esto. Y si fuera así, si tuviera consecuencias en el futuro, podríamos atenderle dentro de la vigencia de la póliza, ¿no? Porque todavía va a tener cobertura. Si la cobertura es 40 y le vamos a pagar 10, todavía tiene 30 para gastar el señor, ¿no? O para querer cobrar. Entonces, en ese caso le decimos, pero necesitamos el respaldo de porque nosotros como compañía no somos médicos, ni usted lo es. Usted no puede venir a decirnos, y si dentro de 2 años me sigue doliendo la espalda, no puede suponer que dentro de 2 años usted va a seguir sufriendo del mal a consecuencia de este accidente. Entonces, para eso nos respaldamos como compañía en certificados médicos. Y a veces acudimos inclusive a medicina del trabajo, a los médicos laborales que hacen esos informes para determinar invalidez a las pólizas de accidentes o de seguros de vida, inclusive para las AFPs. Entonces, acudimos a eso y con eso la compañía ya puede entrar a negociar, pero nunca deja abierto, o sea, en casos muy especiales que el médico se le ocurra decir, sí, es posible que pueda ocurrir. Entonces, ahí la compañía tampoco va a dejar abierto, ¿no? ¿Cuál es la obligación de la compañía ante un asegurado cuando hay un tema de responsabilidad civil? No solo es cubrir el siniestro y nada más. Uno ha tomado esa póliza para que la compañía actúe en su nombre y lo libere de toda responsabilidad. Entonces, la obligación de la compañía es esa, liberarlo de toda responsabilidad futura. Ahora, si la compañía le dijera al señor, ¿sabe qué, señor? Le vamos a pagar los $40,000 y aquí se acabó. Vamos a firmar un convenio con usted, donde ya no le debemos nada, ni al asegurado, y lo que suceda más allá será problema de usted con el asegurado. Jamás una compañía actúa así. Al momento de suscribir un acuerdo, cuando paga responsabilidad civil, siempre libera al asegurado de toda responsabilidad futura, porque tiene que resguardarlo a su asegurado también, no dejarlo libre. Para eso ha tomado una póliza. En este caso, yo atendería así ese siniestro. Le diría, sí, señor, pero usted tiene razón, no sabemos qué resultados, qué consecuencias puede tener este accidente. Pero la compañía le ofrece esto en este momento, ahora vamos a seguir pagando y apenas tengamos el alta médica vamos a pedir un informe o un estudio médico que nos determine que usted ya no tiene ningún, y con ese estudio médico ya podemos dar por atendido el siniestro y lo liberamos de la responsabilidad al asegurado.
De esa forma podemos actuar. Pero siempre con documentos, ¿no? Siempre con respaldos de personas, de profesionales acreditados para emitir ese tipo de certificaciones. Ok, gracias, doctora. ¿Por qué? Bueno, continuando. Bueno, el seguro de vida ya hemos visto cómo es su liquidación ante fallecimiento e invalidez. Y uno recibe el aviso de siniestro y lo único que pide es la documentación para verificar si las circunstancias están contempladas dentro de la cobertura de la póliza. Se paga el capital que ha sido asegurado y si es invalidez, se pedirá el informe correspondiente que determine el grado de invalidez. En seguro de salud, hemos hablado de que los siniestros se atienden en forma cerrada o en forma abierta. En forma cerrada, de acuerdo a las condiciones de la póliza, la compañía paga todos los gastos. Acude la persona asegurada o su familia a los centros médicos, galenos y farmacias, laboratorios, todo que ya han sido predeterminados por la compañía y la compañía paga directamente. Si es abierta, es a reembolso. ¿Qué tiene que tener cuidado el asegurado? De sacar la factura a nombre de la compañía, porque caso contrario, en ese caso sí, para reembolsarle, se le va a descontar el 15.5 de impuestos correspondientes del monto a reembolsar, porque el asegurado se ha beneficiado con la factura. Entonces, no hay mayor complicación en seguro de accidentes. En caso de fallecimiento, se paga hasta el monto de la cobertura de la póliza, pidiendo la documentación pertinente para analizar que se ha tratado de un accidente que están cobrando las personas o herederos o beneficiarios y que no está ese accidente dentro de las exclusiones de la póliza. La invalidez permanente y parcial igual se paga contra la presentación de la declaración del informe pertinente. Y en accidentes hay una tabla para calcular el monto a indemnizar en caso de invalidez permanente y o parcial. Una vez que tenemos el informe de que si es invalidez permanente o parcial, de acuerdo a la tabla que existe en la póliza, se calcula el monto a indemnizar. Vamos a hacer prácticas de esto y les voy a dar la tabla la próxima semana. Pero ya quiero que ustedes tengan noción de cómo se liquida. Ya las prácticas les van a abrir más el panorama para tener mayor expertise en esas liquidaciones. Y los gastos médicos y hospitalarios que son como en los seguros de salud, abiertos o cerrados, a reembolso o en forma directa y en las mismas condiciones. En los seguros obligatorios se procede de la misma forma, tienen que presentar documentación, por fallecimiento para pagar a los herederos, por invalidez permanente y o parcial para pagar con el informe pertinente de acuerdo al monto establecido, y los gastos médicos y hospitalarios que se pagan directamente al hospital donde ha sido atendido. Ahí no hay abierto ni cerrado, ¿no? Van donde inmediatamente lo puedan atender. Entonces se pagan directamente porque todas las entidades tienen obligación de atender en caso de este tipo de seguros obligatorios. Ahora bien, hemos llegado al tema de exclusiones. Ya hemos hablado que todas las pólizas tienen exclusiones, todas las pólizas, ninguna póliza se salva. Cuando ustedes reciben un siniestro, la primera acción que van a hacer, seguramente, ya lo vamos a ver, es revisar si el evento está contemplado dentro de la cobertura de la póliza. Si sus exclusiones, si las exclusiones que están vigentes en esa póliza, porque no se olviden que pueden haber sido levantadas o mejoradas. Si sus exclusiones están vigentes en esa póliza, tienen que verificar que sean exactas a lo acontecido en el siniestro, no que más o menos le den, o que a esta exclusión se le puede aplicar, no.
tiene que ser una exclusión específica para el evento que nos denuncia. Entonces, si está dentro de esa exclusión, como, por ejemplo, si es de automotores, una de automotores, exceso de velocidad, y este señor es una persona natural que ha contratado una póliza en carretera, la velocidad máxima es 80, ¿sí, no ve? 80 kilómetros. Ya, y se ha accidentado a 100. ¿Ustedes qué tendrán que ver? Que esa exclusión de 80, de exceso de velocidad, se haya levantado. A eso se refieren las exclusiones. Cuando dice exceso de velocidad, o cuando dice estado de embriaguez, o cuando dice invasión de carril, ustedes tienen que ver si lo que establece la norma ha sido levantada total o parcialmente, o mejorada, o no sé, o clasificada. Como en el caso de licencias, por ejemplo, ¿no? Que la han clasificado, porque es una infracción manejar y conducir un vehículo sin licencia, sin tener licencia, sin contar con licencia, ¿no? Es decir, que nunca uno ha sacado la licencia de conducir. Pero otra cosa es, hay otra infracción que es no portar licencia. Son cosas distintas. Entonces, si va y en el informe, a veces como nosotros escribimos, como hablamos, y le pone el que ha atendido el siniestro, no tenía licencia. No ha discriminado si portaba o si no tenía. Y nosotros tenemos una cláusula que dice, ¿no? Se atenderá el siniestro cuando su licencia esté caduca o vencida en 30 días. Cuando sea la primera vez que ha cometido esa infracción, le damos esas, pero con esas limitaciones. Y al hablar con el asegurado nos dirá, sí, es que no estaba manejando mi licencia porque estaba vencida. ¿Qué tendremos que hacer? Verificar si esa acción del asegurado no está dentro de estas exclusiones. Porque ya la exclusión establecida en el condicionado general, como siempre están ahí las exclusiones, no conducir sin tener licencia autorizada, algo así dice, ha sido mejorada con esta nuestra cláusula. Podemos pues decir, no tenía licencia, se adapta a esta exclusión, no está cubierto. No. Por eso las exclusiones tienen que ser previamente analizadas y discutidas antes de aplicarlas. Porque después eso nos puede llevar a tener pronunciamientos equivocados. Y hay una norma muy importante que dice que cuando uno rechaza un siniestro, cuando uno se pronuncia por la improcedencia de un siniestro, tiene que exponer en su rechazo todas las circunstancias por las cuales está rechazado. ¿Ya? Todas. Si el señor no tenía licencia, si estaba en exceso de velocidad, si, no sé, si no había prima, todo por lo que se está rechazando. Porque si se te cae por alguna razón que hayas rechazado mal, se te caen las dos, ya no puedes acudir a otra exclusión para decir, no, es que esto más hemos visto, pero no lo hemos mencionado porque con esas eran bastante. No. Cuando uno rechaza un siniestro, tiene que mencionar todas las razones por las que está, todas las exclusiones por las que está rechazando el siniestro. Eso es una exigencia del APS, porque ya si has rechazado el siniestro y se te caen esas exclusiones ante un reclamo que han hecho, y de pronto habías rechazado, o sea, te has omitido o no has puesto una exclusión porque has considerado que ya, ¿para qué? ¿No ves? Y con tanto, ya, ¿para qué mencionar? Y esa era realmente la exclusión más importante por la que ese siniestro no tenía cobertura, ya no puedes rechazar por otra exclusión. Así que cuando ustedes redacten sus cartitas de rechazo, por favor, tengan el cuidado de rechazar el siniestro por todas las causales previstas en la póliza que
ocasionan que ese siniestro sea improcedente. No se omitan ninguna. Como les digo, a veces uno, es que no ha pagado prima, le hemos rechazado el siniestro. Sí, pero mira, además había estado en exceso de velocidad y había negociado con el afectado, eso también es causal de rechazo. Y solamente ustedes porque no han pagado prima, sí. Y les cuento que muchas veces el hecho de que no había pagado prima se ha caído. Se ha caído, entonces ya no podíamos acudir a otra causal para rechazar el siniestro. Nos sentimos, y no porque después le decimos, sí, es que también, señor, usted no había negociado, ¿no ve? Eso también, mire, aquí está prohibido en la póliza. ¿Y qué va a decir el asegurado? O la APS va a decir, bueno, ¿ustedes quieren pagar o no quieren pagar? Primero le han dicho que no ha pagado prima. Se ha caído que lo de la prima porque ha habido un error, no han verificado bien su sistema, y luego le han dicho que porque había llegado a un acuerdo con el asegurado. Y luego le han dicho porque estaba en exceso de velocidad. Demuestren antes de rechazar. Y ahí empiezan las controversias. Y ahí empieza la pérdida de imagen, y ahí empieza el perder un cliente. Entonces, ¿qué dice la APS? Que para rechazar un siniestro uno tiene que nominar en su cartita de rechazo todas las causales de rechazo del siniestro, todas. Y a eso nos referimos con las exclusiones. ¿Sí? No les voy a decir qué exclusiones hay, o sea, las exclusiones ya las van a tener ustedes detalladas en su póliza. Todos los condicionados generales tienen las mismas exclusiones, pero son las cláusulas y el condicionado particular con las que se mejoran o se levantan, donde específicamente señalan cómo se han modificado esas exclusiones. Y si ahí no señala que se ha levantado o se ha modificado una exclusión que haga improcedente un reclamo y sigue tal cual en el condicionado general, esa exclusión también va. Esa exclusión también va. Entonces, a veces nosotros por flojera o porque pensamos que con una basta, cometemos ese error, y ya he tenido experiencias que me han llevado al hecho de que la APS exige que todas las cartas de pronunciamiento en rechazo de un siniestro deben contener todas las causales. Después ya no se puede alegar otra causal para rechazar el siniestro si esas se caen ante un reclamo. Bien. Doctorita, una pregunta tal vez un poco personal. Con esto de la pandemia se ha visto la cuarentena rígida que limitaba la circulación de los vehículos, ¿verdad? No podías salir en tu vehículo. Pero obviamente hay gente que sí ha hecho uso de su vehículo y ha tenido un siniestro. Muchas de las compañías han rechazado estos siniestros, pero sin embargo, en las pólizas que yo he podido leer, netamente expresa la licencia de conducir, ¿no? Tener la licencia de conducir, o sea, no portar licencia de conducir o autorización para la conducción es una causal de rechazo. Sin embargo, así no habla de una autorización de circulación, que según Tránsito, no me acuerdo dónde leí, expresa que la autorización para circulación es una cosa y para la conducción es otra. Entonces, sí. ¿Sería inválida esta causal de rechazo? No, porque también las pólizas tienen como exclusión que en caso de que se haya declarado conmoción civil, no sé, enfermedades epidemiológicas, estados de emergencia, etcétera, etcétera, no cubre estado de sitio, etcétera, etcétera, no cubre si el asegurado ha incurrido expresamente en omitir esas normativas emitidas por el gobierno. A ver,
Si me dicen que yo no puedo conducir, existe una norma, no puedo vulnerar la norma. No porque mi póliza me lo permita voy a salir a manejar sin autorización. No. Es evidente que todos los vehículos, por el Decreto Supremo de Estado de Emergencia, estaban prohibidos de circular. Tenían esa prohibición expresa. Y vulnerar la ley, ir contra la norma, ya no es un accidente. ¿Verdad? Pero, Voluntariamente el asegurado ha ocasionado ese evento, voluntariamente, no porque lo haya ido a chocar, sino porque él ha sacado su vehículo cuando existía una prohibición vigente en ese momento para conducir un vehículo, para no conducir un vehículo sin una autorización emitida por el Ministerio de Gobierno. pero no debería estar, doctora, igual expreso estas prohibiciones de la norma o de la ley en la póliza, porque yo tengo entendido que nosotros nos debemos regir sí o sí en la letra que dice el contrato de la póliza. Si no te habla de epidemias, pandemias, por ese lado sí te podemos cubrir, pero si tampoco te dice que sí o sí te tienes que regir en una norma o una ley de decreto supremo y demás, yo doy por entendido que no tenemos que Doctorita, regirnos a eso. Sí, a ver. Sí, yo quisiera acotar ahí un poquito en ese tema con la consulta que estaba haciendo Noelia. Y en realidad en muchas de las pólizas de automotores llega igual justamente dentro de las exclusiones una que especifica, por ejemplo, yo tengo ahorita una que es de Visa justamente. Entonces, que habla sobre que quedan excluidas las infracciones a las disposiciones de ley de cargas y contravención a toda otra disposición de cumplimiento imperativo relativo al uso y tráfico de vehículos. Entonces, aquí ya te está marcando en realidad que, por ejemplo, el decreto supremo que da la presidenta es de carácter imperativo, ¿no? Y es relativo al uso y tráfico de vehículos. En realidad sí están. exacto. Lo que pasa, a ver, además de eso que es una muy buena observación, además de eso, tenemos que tomar en cuenta que un contrato jamás puede ser contrario a la ley. Nosotros, cuando hablamos de que el asegurado tiene que actuar como si no tuviera seguro, él ha expuesto el vehículo a una agravación de riesgo. Voluntariamente lo ha expuesto. Entonces, sí es un motivo de no cobertura del evento. Como verán, no puedes rechazarlo por A, no puedes rechazarlo por B, no puedes rechazarlo por C, puedes decirle que él ha agravado el riesgo al incumplir una norma y también acudir a esa última parte. Yo nunca pensé que habían leído esa parte y no quería mencionar porque esa parte tiene su historia. Esa última parte que has leído, que está en el condicionado general como exclusión y que empieza como todas las infracciones de primer grado y al final, ¿no? Como un texto dice, y todas aquellas contravenciones de la ley de cargas expresamente, ahora apoyan a este tema que nos has preguntado. Pero aunque no lo creas, en algunas ocasiones también apoyan cuando se quiere, cuando uno tiene la presunción de que lo están engañando en el siniestro, ya de que están engañando, pero no puedes demostrarlo, no puedes demostrar que ese siniestro no ha ocurrido como te están diciendo, que te han cambiado la versión, te han cambiado los informes, el informe de tránsito, no puedes, siempre ha quedado en una infracción mínima. Puedes acudir a esa exclusión, porque esa exclusión no está levantada en ninguna parte de las condiciones particulares. Nunca he visto que la levanten. Nunca. Ese pequeño párrafo que dice, y todas aquellas normativas que vayan en contravención con la ley de cargas y el uso y conducción y tráfico de vehículos, etcétera, ahí puedes acudir.
Sí acuden, porque cuando a veces te sienten atada de mano porque sabes que el asegurado te está mintiendo, sabes que no es el siniestro, tú has escuchado, has averiguado como compañía porque ya tenías tus dudas y no puedes demostrarlo porque han hecho las cosas de tal manera que ha quedado en una infracción mínima. Puedes acudir a eso para rechazar el siniestro, porque eso está ahí, olvidado, es una cosita que está olvidada. Porque si eso se pusiera acá, ningún siniestro de automotor se estuviera cubierto. A ver, léanlo detenidamente y lo vamos a hablar el lunes. Sí, Lean gracias, esa doctora, parte. súper. Lo vamos a hablar el lunes. Ningún siniestro de automotores estuviera cubierto. Pero bueno, estamos tapándonos un ojo para acudir a eso cuando realmente no tengamos otra alternativa. ¿Sí? Y gracias por tu aporte también a tu compañero, que ha sido más claro y más concreto, ¿ve? Y por último tenemos las cláusulas adicionales. Las cláusulas adicionales, como su nombre lo dice, son aquellas cláusulas que obligatoriamente deben estar registradas en la APS y autorizadas por ellas con un código, y que son las que norman o regulan todo el condicionado particular, todo lo que nos dan, todas las condiciones particulares que nos están especificando en una póliza que estamos contratando. Estas cláusulas adicionales describen exactamente cuál es la forma, qué cubre, cuál es la función, se mantiene, en qué condiciones se va a cubrir el siniestro, exactamente describe la condición particular que está expresada en nuestra póliza. La obligatoriedad de que estas cláusulas adicionales estén registradas en la APS precisamente es para que verifiquen que no vulneren la normativa vigente, que no vulneren los derechos del asegurado y que no sean cláusulas que puedan limitar o causar sorpresa o cláusulas abusivas en relación al tema de la contratación de pólizas. Entonces, todas esas cláusulas adicionales verifican eso, ¿no? Simplemente el procedimiento, el texto de la condición particular que nos están dando en la póliza. Eso es lo que vemos en las cláusulas adicionales. Si en su condición particular ustedes ven, tiene la cláusula daños a causa de la naturaleza, buscan la cláusula y ahí le van a decir cuándo cubre, en qué condiciones, si tiene franquicias, cuáles son sus exclusiones, esa cláusula, cómo van a atender esa cobertura con esa condición, ¿sí? Finalmente, a ver, vamos a ver, ya casi no tenemos tiempo. Vamos a entrar en la última parte, que ya son las definiciones y los conceptos que tenemos para aplicar las liquidaciones en siniestros. Todas, quiero explicárselas rápidamente, pero lo que solamente es definición, sí vamos a avanzar hasta que se nos agote la hora. A ver, hemos hablado de la suma asegurada. Acá tenemos claramente qué es la definición de suma asegurada. Suma asegurada es el monto fijado por el asegurado, es el monto fijado por el asegurado, que representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la compañía. O sea, más allá de esa suma asegurada, la compañía no puede pagar, no puede pagar. Solamente existe un caso en el que la compañía, en el que el asegurado fija la suma y puede existir el conflicto por el tema del sobreseguro, o en el caso de que me has mencionado, el valor admitido. Pero jamás, jamás la compañía va a pagar más allá de la suma. Esa es su responsabilidad máxima. En caso de responsabilidad civil, el caso que me has mencionado, si el señor va a seguir teniendo dolencias después de que nosotros hemos pagado la máxima cobertura, que era 40,000 bolivianos de responsabilidad civil extracontractual, ahí terminó nuestra responsabilidad. Ya el asegurado, si no hemos podido negociar, sabrá cómo va o va a tener que lidiar con las consecuencias de ese evento.
pero nosotros como compañía cumplimos cuando pagamos hasta el límite de la suma asegurada, que es la responsabilidad máxima de la compañía. ¿Cuáles son las características de la suma asegurada? Que es la cantidad establecida en el contrato de seguro de mutuo acuerdo de partes. Yo pido una suma asegurada y si la compañía no me pone ninguna objeción, me calcula la prima que yo pago. Mutuo acuerdo de partes. Es la base para determinar la responsabilidad de la compañía. Hemos hablado, ¿por qué? Porque sobre la suma asegurada nosotros limitamos nuestra responsabilidad máxima. Más allá de eso ya no tenemos responsabilidad. Y se utiliza para establecer el límite de indemnización en caso de pérdida. Ese es nuestro límite máximo. ¿Y por qué les digo que es nuestro límite máximo? Porque si bien todo lo teórico que les estoy dando ahora no siempre se aplica, porque siempre, ya les he dicho, trabajamos con seres humanos y los seres humanos somos conflictivos. ¿Qué va a pasar si hemos asegurado un carro en $15,000 y a valor comercial está en 12,000? Por cualquier razón, porque el carro en ese momento, el mercado está complicado, no sé, y no ha pasado más de un año. Y el asegurado no quiere aceptar por ningún motivo el valor comercial, nos hace líos, no quiere esto, y no quiere lo otro, y no quiere aquello. Entonces, la compañía, por desligarse ya de ese problema, decide pagar el límite de indemnización en caso de pérdida, o sea, la suma asegurada, que es su responsabilidad máxima. En esos casos sí se puede aplicar esa expresión de que nuestra responsabilidad va hasta el límite de la suma asegurada. No podemos pagar más de eso. No podemos hacerlo. ¿Qué es el valor asegurable? El valor asegurable, ya lo hemos dicho, que es la cantidad en dinero a establecerse dentro de un principio de equidad y estará en función a la forma de indemnización que se solicite y el ramo específico de la póliza de seguros. Es decir, el valor asegurable es el monto que la compañía va a ajustar para pagar un siniestro, que no es igual que la suma asegurada. De acuerdo al ramo específico de la póliza de seguros, se utilizan diferentes tipos de valor asegurable. Por ejemplo, en automotores se utiliza el valor comercial. En transportes, el valor puesto en almacén, calculando todos los costos que ha tenido el asegurado desde que su mercadería ha salido hasta que ha llegado. En avería de maquinaria y en equipo electrónico, el valor de reposición. Normalmente, siempre el monto debe ser, el monto de la suma asegurada debe ser el suficiente para que la compañía pueda adquirir un bien de las mismas características. Y en vida, el capital asegurado. Ahí no hay discusión. Uno asegura un monto y ese es el monto que le tienen que pagar. ¿Qué es la indemnización? Ante la ocurrencia de una pérdida del bien asegurado, bajo el principio de indemnización, se obtiene la medida de esa pérdida, con los términos que hemos hablado, la medida de esa pérdida. Valor comercial, valor puesto en almacén, valor de reposición, capital asegurado. Se obtiene la medida de esa pérdida de tal manera que se coloca al asegurado en la misma situación que se encontraba antes del siniestro. Ese es el principio y esa es la definición de indemnización. Colocar al asegurado en la misma situación que estaba antes del siniestro. Ahora bien, las formas de indemnización según el ramo, normalmente se utiliza valor comercial, normalmente en automotores. Se indemniza el valor comercial del bien al momento del siniestro, previo pacto en la póliza. A valor real. El valor asegurado debe ser el monto necesario para reconstruir o reponer el bien dañado con otro de las mismas características. Ese es a valor real del mercado. Y a valor de reposición, que también nos habla, tiene una similitud con el valor real, que debe ser el necesario para reconstruir o reponer el bien dañado.
Entonces, estas formas de indemnización son aplicables en todos ramos y las vamos a ir practicando y aplicando en diferentes ajustes de siniestros. ¿Cuándo es una reposición? Cuando en caso de siniestro se sustituye el bien asegurado por otro de características similares y condiciones, sin que esto signifique que el asegurado obtenga un beneficio. La póliza no tiene fines de lucro. Cuando es una reparación, en caso de ser conveniente y el daño sufrido por el bien asegurado es reparable, o sea que sus daños son menos del 75%, mucho menos, siempre un margen, porque no van a llegar al 72, ¿no ve? Y van a reparar, porque cabe la posibilidad de que el asegurado no quede conforme, no se haga bien la reparación, y luego van a tener que volver o van a tener que comprar el bien o van a tener que volver a reparar el bien. Entonces eso va a ocasionar un doble gasto. Por eso, en caso de que el ser conveniente y el daño sufrido por el bien asegurado es reparable, se procede con esta bajo las siguientes condiciones. Primera, la aseguradora asume la responsabilidad de la reparación óptima del bien y a satisfacción del asegurado. La aseguradora, si decide reparar, se encarga de otorgar o requerir las garantías necesarias, porque la aseguradora no repara, ¿no? Contrata proveedores. Entonces, tenemos que tener el buen juicio de contratar personas que nos hagan el servicio eficiente y en forma óptima para tener a satisfacción a los asegurados. Y en caso de una mala reparación, el costo adicional para corregir esta es asumido por la aseguradora. Aquí se aplica bien que el que paga mal paga dos veces. ¿Por qué? Porque si han reparado mal, yo no le puedo decir al asegurado, ay, qué pena, ¿sabe qué? Tiene ahora que pagar la diferencia. No. Ha sido mi responsabilidad, ha sido mi decisión como aseguradora reparar el bien, por lo tanto yo tengo que, si han hecho una mala reparación y el asegurado no está satisfecho con la entrega del bien, tengo que pagar el costo adicional para corregir y asumir la diferencia. Ya hemos hablado de los deducibles. Esto es necesario que los conozcan porque todo deducible entra en una liquidación. El deducible, que es la participación del asegurado en caso de siniestro. Si es un deducible fijo, que también se lo conoce como franquicia, es el pago de un importe en dinero en cada siniestro. Y este puede expresarse como un porcentaje de la suma asegurada o como una cantidad absoluta por evento. ¿Qué es cuando representa en porcentaje? Es el coaseguro. Y cuando es una cantidad absoluta por evento, es la franquicia. Entonces, los deducibles son la participación de los asegurados en el siniestro. El periodo de carencia en los seguros de personas, ya hemos hablado que es una forma de deducible durante el cual el asegurado no puede utilizar durante un periodo de tiempo en determinadas coberturas el seguro que ha contratado solamente tiene derecho a las coberturas básicas. Bien, voy a quedarme aquí. El lunes vamos a ver infraseguro, sobreseguro y las fórmulas que tenemos que aprender para calcular valor actual, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos ver con detenimiento, para que no tengamos vacíos ni dudas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctorita, Carlos Merlo, una consultita. Sí. Por ejemplo, en este caso en el que estamos viviendo, en el paro de transporte, han saqueado algunos camiones, ¿no? Justamente les han robado su mercadería. Y en este tipo de casos, ¿se podría de alguna forma aplicar el seguro? Ya, hay que leer la póliza, porque si hay un paro de transporte y no cubre este tipo de... ¿Qué es un paro de transporte? Es una revuelta, ¿no?
estamos en una especie de motín, hay que encontrar la definición para ver dónde podríamos aplicar si es que podemos rechazar. También tenemos que Caminos. ¿Perdón? El bloqueo de caminos que estamos viviendo ahora. Exacto. Pero el bloqueo de caminos es, pues, es una protesta. No están bloqueados los caminos por lluvia, ni por derrumbes, o sea, por daños normales de la naturaleza. Porque otra cosa sería que hubiera habido un derrumbe o una lluvia, porque pasa, ¿no ve? El camión se haya quedado varado y han venido y han asaltado, porque son pues en las carreteras, ¿quién los auxilia? No hay auxilio, todo es vacío, pero ahora que los han asaltado, los han saqueado, ese es el término, los han saqueado. Una turba los ha saqueado, porque no han ido ladrones, son los mismos bloqueadores. Ese es el tema que hay que ver si no está excluido en la póliza. Porque es evidente, las pólizas de transporte son de todo riesgo, pero tiene que ser un accidente. Y si no tienen la exclusión específica, podrían revisar en las cláusulas de Lloyds que dan en las pólizas de transporte. Tal vez ahí les han levantado esa exclusión. Puede decir saqueo, puede decir problemas políticos, puede que haya, que cubra eso, que levante esa exclusión, pero hay que leer las cláusulas de Londres, de Lloyds, que dan a las pólizas de transporte. ¿Otra consulta? ¿Aló? Gracias. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un grato fin de semana y que cuídense, por favor. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Muy buenas noches. Gracias, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Que Buenas tenga noches. buena noche, doctorita. Igual ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta. La doctora ya no está.